aquí. Bueno, muy bien, familia. Vamos a lo que vinimos. Si usted tiene Biblia, entonces saque su Biblia. Tenga su Biblia por allí. Y vámonos al libro de Deuteronomios, capítulo 6. Hablaremos hoy, perdón, un tema que ya parece que habíamos abordado en algún momento. Obviamente abordamos solo una pequeña porción, y es cómo educar a nuestros hijos también financieramente. Es decir, cómo es necesario llevar educación financiera a nuestros hijos, enseñarles los principios. Vamos a ver qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Miren lo que nos dice el versículo 20. Deuteronomio 6:20. Téngalo allí. Siempre es bueno que cuando usted venga a estas reuniones, usted también tenga su Biblia para que usted compruebe lo que les voy compartiendo. Y tal vez usted hasta pueda subrayar en su Biblia y usted pueda tener como referencia los versículos que vamos a estudiar. Vamos a ver qué dice el versículo 20. Téngalo allí. ¿Ah? Deme un segundo. Bueno, muy bien. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Mire lo que dice. Mañana, mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos conserve la vida, perdón, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Muy bien. ¿Qué enseñanza hay aquí? Y es una enseñanza que los judíos practican constantemente y que para ellos es fundamental. Ustedes saben que los judíos son una población muy próspera donde quiera que van. Pero uno de sus secretos está aquí. Y ni siquiera es un secreto de ellos, es un secreto de Dios para sus vidas. Y es enseñar a sus hijos los principios que Dios les enseñó a ellos para prosperar. Esa es una clave fundamental. En nuestra vida debe ser igual. Yo conozco muchos padres que a sus hijos les enseñan, por ejemplo, el principio del ahorro. Dicen, hijo, usted tiene que ahorrar. De eso que yo le doy para la escuela, ahorre un poco y tenga por allí una alcancía. Por allí mi hijo Elías tiene una alcancía pequeña. Por ahí de vez en cuando, pues yo no le doy dinero para que lleve a la escuela, pero de vez en cuando
salimos a comprar algo y quedan unas monedas, yo le digo, venga hijo, vamos a meter las monedas en la alcancía. Y allí tiene, no sé cuánto tendrá, tal vez $12, $13. Y él dice que tiene mucho dinero. Y es bueno, hijo, tranquilo. No, eso que tienes no es que sea mucho dinero, pero siempre tienes que acostumbrarte a poner allí en esa alcancía. Siempre. Y tienes que definir para qué quieres ese dinero. ¿Qué quieres hacer con eso? Muy bien. Aquí, Deuteronomio 6:20 me da algunas instrucciones precisas que vale la pena que ahondemos en ella, que profundicemos en ella. Vamos entonces a mirarlo paso a paso. Dice, mañana, cuando tus hijos te pregunten qué significan estos testimonios, estatutos, decretos de Jehová, es decir, qué son estos mandamientos, aquí la Biblia se está refiriendo a unos mandamientos que ya vamos a ver, que son los mandamientos que Dios le dio a su pueblo para hacerlo prosperar. De tal manera que lo que me plantea el versículo 20 es que yo debo estar siempre cumpliendo, practicando los estatutos, los decretos, los mandamientos que Dios me ha enseñado respecto de mi vida financiera. Yo debo practicarlo y deben ser visibles para nuestros hijos. Hay mandamientos puntuales que nosotros conocemos respecto de la finanza. Por ejemplo, no gaste más de lo que usted se gana porque se le va a hacer un hueco financiero allí. Diezma, ahorra, da al que necesita, bueno, cosas puntuales. No servir de fiador, dice la Biblia. Esas cosas, esos y otros principios que vamos a ver ahora, según el versículo 20, nuestros hijos deben verlos. Ellos deben notar que nosotros practicamos esto. Ellos deben saber. Y mira que en el versículo 20 me habla un poco de la curiosidad del niño. Los niños son curiosos por naturaleza. De hecho, por eso mi hijo se acaba de asomar ahorita en la puerta. Se despertó, miró que las luces de acá que conducen acá abajo al distrito estaban encendidas y seguramente se vino a ver qué era lo que yo estaba haciendo. Los niños son curiosos. Entonces, cuando ellos ven a sus padres que practican unos mandamientos, estatutos, decretos que no son comunes para todos, van a tener la curiosidad de preguntar. Cuando tus hijos te pregunten qué significan, aquí la Biblia dice que debemos responder. Versículo 21. Entonces dirás a tu hijo. Y lo primero que la Biblia nos dice es de qué forma debemos responder. ¿Qué le debemos decir a nuestros hijos? Ahora, los hijos no en todo tiempo tienen esa curiosidad. Llega, cuando lleguen a cierta edad, pues les van a hacer la curiosidad por saber qué es lo que uno hace. Seguramente sus hijos cuando le ven orando o sus nietos le preguntarán, ¿qué haces? Mi hijo me pregunta. El Elías nos pregunta a nosotros y ya van a terminar la oración, pero ya va mucho tiempo. Nos ve que estamos orando, que son las 3:30. No, hijo, hasta las 4 de la tarde vamos a orar. Pero es que eso es mucho, es que yo me canso. No importa, no importa. Usted vaya y nosotros seguimos orando.
pero a ellos les nace la curiosidad por saber qué es eso diferente que nosotros hacemos. ¿Cómo le vamos a contestar? Aquí lo dice. ¿Cómo le vamos a contestar? Primero, dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Así que le vamos a contar a ellos primeramente cómo era nuestra vida anteriormente, lo horrible que era nuestra vida antes de vivir a Cristo, las penurias que vivíamos. Es decir, ¿por qué hacemos esto? Antes de decirle algo puntual, debes enseñarle cómo era tu vida antes, cómo manejabas tu vida financiera cuando no conocías los principios bíblicos. ¿Cómo eran los principios? ¿Cómo era tu vida antes de aplicar los principios? ¿Cómo era nuestra vida antes de empezar a practicar las finanzas según la Biblia? Es lo primero. Entonces le vas a decir, no, hijo, yo vivía endeudado, yo vivía en este problema, el dinero no me alcanzaba, yo no controlaba mis gastos, eh, yo no era proactivo, yo no era diligente en lo financiero, yo no sabía ahorrar, no tenía ni idea, hijo, cómo debía hacer, y por eso el dinero no me alcanzaba, vivía siempre prestando por aquí, por acá, por allá, creía que debía tener 3 trabajos y ocupar las 24 horas del día para poder vivir bien, pero no me daba cuenta, hijo, lo que dice la Biblia, que hay que ser buen administrador, bueno, todo eso. Hay que contarle a nuestros hijos cómo era el antes en nuestra vida. ¿Cómo era eso? Versículo 21, ¿no? Ya. Ahora vamos al 22. A ver, no, perdón. Sí, 22. Responde, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Cuéntale la manera poderosa como Dios te sacó de esa vida. Cuéntale tú que tenías deuda o que vivías endeudado, que esas 5 tarjetas de crédito siempre las tenías a tope, cómo Dios hizo, cómo te enseñó, cómo fue ese proceso. Hijo, la verdad es que llegó un tiempo en que ya no tenía más cupo en la tarjeta, ya no había más banco en mi ciudad que me diera tarjeta, ya yo no sabía qué hacer, vendí hasta una bicicleta que tú tenías para poder tener algo de dinero, ya no podía más. Me llamaban cada media hora a cobrarme de diferentes lugares. Y un día caí de rodillas delante de Dios y decidí hacer un ayuno. Y Dios me mostró en su palabra. Estoy poniéndote solo un ejemplo. Y me habló con aquel versículo de Romanos que dice, no debáis a nadie nada, solo el amar los unos a los otros. Y yo entendí. Yo no sabía cómo, pero ese día lo entendí. O sea, cuéntale a tus hijos el testimonio, el poder de Dios, la sabiduría de Dios que llegó a tu vida, que te ayudó a mejorar
tu proceso financiero. Ahora, es probable que tú que me estás escuchando digas hoy, pero conmigo no ha pasado eso. Dios no me ha hablado. Ok, entonces llegó el momento de empezar a orarle a Dios para que te dé conocimiento, te indique cómo salir adelante con las finanzas. Si hasta ahora no lo vivimos, entonces quiere decir que llegó el momento de empezar a aprender y empezar a vivirlo. Y seguramente cuando lo empecemos a vivir, vamos a tener muchos testimonios que contar, bastante, para edificar a otros, para edificar a nuestros hijos, para edificar a nuestra familia, a nuestros discípulos. A veces el, la obra poderosa que Dios hace tiene que ver con mostrarnos un error. Es probable que aquí en este punto tendrás que decirle a tus hijos, ¿sabes qué? Y yo cometí este error. Yo le entregué, no sé, $30,000 a una persona que me dijo que invirtiéramos en una empresa. Yo no lo conocía, pero le entregué el dinero y no lo volví a ver. Pero Dios me habló, Dios me enseñó, Dios me dijo y salí adelante. Yo cometí el error de salir codeudor, de quedar codeudor de alguien, porque era mi primo, porque era esto, porque era mi amigo, porque era... no sé. Y luego me tocó pagar ese dinero del cual yo ni siquiera disfruté un solo dólar. Pero Dios me enseñó allí, a partir de ese momento Dios levantó mi vida y aunque ya no tenía recursos, empecé a experimentar la bendición y la prosperidad de Dios. Estas cosas hay que enseñar. ¿Qué más dice? Versículo 23, Deuteronomio 6:23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Cuéntale el propósito. ¿Para qué Dios nos hizo pasar todo eso? Hijo, para que hoy vivamos de esta manera. Y muéstrale a tus hijos. Y hoy, hijo, tal vez no tenemos grandes riquezas, pero ¿sabes qué? No tenemos ni una deuda. Pero hoy vivimos con nuestras finanzas santificadas. Hoy el 90% que queda en nuestras manos está santificado, no como antes, hijo. Hoy Jehová reprende por nosotros al devorador. Hoy no falta el alimento en nuestra casa y nunca faltan los recursos para lo que se necesita. Si esa es tu realidad, cuéntale esa realidad. O mejor aún, si puedes decirle, y hoy, hijo, después de todo lo que viví, mira, hoy vivimos mucho mejor, como nunca antes. Hoy vivimos en abundancia. Hoy tenemos para todo lo que necesitamos y aún sobra un poco más para darnos algunos gustos, algunas cosas. Pero esto es lo que propone la Biblia al pueblo de Dios, o esto es lo que propone Dios a su pueblo. ¿Cómo enseñarle a los hijos? ¿Qué enseñarle a los hijos? Cuando nos pregunten por qué nosotros oramos, diezmamos, por qué nosotros sembramos, por qué nosotros ahorramos, por qué nosotros tenemos presupuesto, por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Muy bien, cuéntale.
Pero vamos al siguiente versículo, 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. ¿Para qué fue todo eso? ¿Para qué lo hacemos, hijo? Para que nos vaya bien en todo. ¿Se acuerdan de tercera de Juan, versículo 2? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Más o menos parecido. Para que nos vaya bien y para que Dios nos conserve la vida, para que Dios nos dé salud todo el tiempo. Hijo, para eso guardo esos estatutos. Pero llegó la hora de que conozcamos entonces cuáles son esos estatutos, decretos, esos mandamientos que Dios les dio a ellos. Vamos a mirarlo. Vamos a Deuteronomio 6:10. Deuteronomio 6:10. Alguien que lo quiera leer. Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Amén. El 11 elige Y y el casas 12. llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Amén, amén. Ojo, mire, Deuteronomio 6:10 nos dice que existen unas promesas. Una promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, y obviamente a sus descendientes, a sus descendientes. Por allá en el libro de Gálatas, capítulo 3 versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Así que esas promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob también son hechas a nosotros. ¿Y qué es la promesa? La promesa de introducirnos en una buena tierra, en una buena calidad de vida. Jesús en Juan 10:10 dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y habla aquí, ¿no? De ciudades grandes, habla de casas llenas. En el 11 habla de todo bien, que tú no llenaste, cisternas que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y comerás y te saciarás. Pero ¿cuál es el estatuto? ¿Cuál es el mandamiento? Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de esa vida de esclavitud. Aquí dice que te sacó de casa de servidumbre. Muchas personas cuando ya empieza a irles bien, se olvidan de Dios, se olvidan de Jehová, se olvidan de los principios, de los estatutos, de los mandamientos, de sus leyes, se olvidan de Dios. Ya les parece muy difícil, porque es que ahora ya gano más, ya yo puedo, ya yo aprendí a hacer las cosas, me va bien es por mí. Por cierto, en el versículo que les compartí hoy de, de ese audio que les comparto cada día, allí nos dice,
que Jehová salva no con caballos, con batallas, con arcos, no, es por su Santo Espíritu. O sea, es Dios el que nos ayuda y esto no podemos nosotros olvidar. Voy a contarles una historia que ya la he contado 3 veces, pero es que siempre ilustrará este momento. Mis hermanas que están aquí conectadas, conocen al personaje. En el pueblito donde nosotros vivíamos cuando éramos niños, había un señor llamado Ángel Carrillo. Ángel Carrillo era un señor, era un personaje, era muy chistoso. Y Ángel Carrillo tenía, cerca del pueblo donde nosotros vivíamos, existe una serranía, un sistema montañoso llamado la Sierra Nevada de Santa Marta. Y Ángel Carrillo tenía por allá una finca cafetera. Sembraba café, cuando llegaba la temporada de café en octubre, recogía café, buscaba trabajadores, como se hace en Colombia. Recogía y bueno, y en parte de aquí de Ecuador también siembran café. Buscaba a sus trabajadores, recogían el café, lo tostaban, bueno, todo y lo vendían. Bajaba al pueblo, iba a la capital, lo vendía y iba con su dinerito. Ángel empezó a congregarse en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y empezó a prosperar. Y en esa prosperidad ya como que se cansó de andar en una mula, en un caballo y decidió comprar una moto. Y en esas locuras que le daban a don Ángel Carrillo, decide un día vender la finca, esa finca cafetera que le daba bastante. Decide vender la finca, no sé, 200, 300 millones de pesos. Póngale usted 100.000 dólares así de la época, o 150.000 dólares. Pero Ángel, cuando vendió la finca, empezó a cavilar en su corazón y a pensar que él mensualmente entregaba el diezmo en la iglesia, pero que ahora que había vendido la finca por 300 millones, le correspondía entregar de diezmo 30 millones y que eso era muchísimo dinero, que con eso él se podía comprar un carro. Así que Ángel decidió mejor no entregar el diezmo y no volver más a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Qué hizo Ángel con su particularidad o con su particular forma de ser? Fue al banco, sacó el dinero del banco, retiró todo. A uno le dan unos fajos no tengo por aquí, pero le dan unos fajos de billete bien cortitos, así con su cuestión, su papelito, todo. Pero a él no le dieron uno, a él le dieron como 40. Entonces se los apilaron, él pidió que se los apilaran y se los envolvieron en papel grande y quedó no sé, un cuadrito más o menos de este tamaño, como esta cajita que yo tengo aquí, envuelto en papel. Ángel, con su particular forma de ser, colocó ese paquetito en la parte trasera de la moto, ahí tiene como una parrillita, ahí lo colocó, lo amarró con una cuerda, pero mal amarrado, y arrancó. ¿A dónde sería el rumbo de Ángel? No lo sé. Tal vez de la capital al pueblo, no lo sé. Con tan mala suerte, dicen por allí, para utilizar términos populares, con tan mala suerte que ese papelito en que iba envuelto ese dinero, ah, no sé si llovió, no sé, se rompió ese papel y empezaron a salir los billetes. La velocidad que llevaba en esa moto empezaron a salir los billetes. Y volaban los billetes
y el espectáculo que se veía es que Ángel venía en esa moto y detrás volaban billetes y la gente trataba de decirle, le señalaba los billetes. Pero él con su particular forma de ser, lo que hacía es que respondía como reina de belleza o como político en campaña, saludando a todos y alegremente. Por las calles y avenidas le hablaban, le gritaban, queriéndole hacer entender que perdía los billetes, pero él nunca lo comprendió. Él siguió su rumbo a 70, 80 kilómetros por hora en su moto, sin darse cuenta del espectáculo que había generado. Mucha gente recogió de ese dinero y tuvieron su buen día, pero cuando llegó Ángel al pueblo se dio cuenta de lo que había ocurrido. Y se dio cuenta que ahora ya no tenía finca porque la había vendido, ya no tenía dinero porque lo había botado, lo había perdido, ya no tenía a Dios porque había quebrantado su relación con Dios, ya ni siquiera tenía la familia de su iglesia pentecostal porque los había menospreciado y los había dejado. No sé qué pasaría después con Ángel. Tal vez él tenía la otra finca y siguió trabajando allí, pero vivió ese mal momento. La Biblia me dice aquí, donde Ligia leía, no te olvides, cuídate de no olvidarte de Jehová, el que te sacó de casa de servidumbre. A veces cuando prosperamos, cuando nos va bien en algo, pareciera que nos llega el olvido repentino, la amnesia selectiva y repentina, y nos olvidamos de Dios, que es el que nos da el poder para hacer riquezas, según dice Deuteronomio 8:18. ¿Cuáles son los estatutos que debemos guardar? Primero es, y que tus hijos entiendan y te vean que te acuerdas de Dios todos los días. Que se den cuenta tus hijos, si los vas a formar en el aspecto financiero, basado en la palabra de Dios, que tus hijos se den cuenta que tú no te olvidas de Dios nunca, nunca. Y que aún al acostarse, antes de acostarte, oras con ellos, oras por ellos y los encomiendas al Espíritu Santo o se los encomiendas a Papito Dios o se los encomiendas al Señor Jesucristo. No al ángel de la guarda, porque eso no existe, pero sí al Espíritu Santo, sí al Señor Jesucristo, sí a Dios Padre. Bendícelo, cuídalo. Retira de ellos toda acechanza de Satanás. Destruye todo plan que Satanás tenga con mis hijos. Esa debería ser una oración nuestra. Entonces, que tus hijos vean eso y que tú te cuides de ese error de olvidar. Pero es necesario guardar entonces algunas instrucciones. Versículo 13, mire lo que dice. A Jehová tu Dios temerás. Debes temer a Dios, tener temor de Dios. No es miedo a Dios que no me acerco porque le tengo miedo, no, es temor de Jehová. Es respeto al Señor y temor de fallar, cual me invita a vivir una vida de santidad. Dice, y solo a Él servirás. Sirvo solo a Dios. Para Él es mi servicio. Es decir, me pongo al servicio. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué se necesita en la casa de Dios? ¿Qué se necesita en la congregación donde estoy? Yo voy, yo lo hago, yo sé hacerlo. Aquí estoy al servicio del Señor y de su obra. Y dice, por su nombre jurar. Bueno, todos sabemos que ya después Jesús dice, no ores ni por el cielo ni por la tierra. Ese
Asunto del juramento, otro día lo vamos a hablar. Dice lo siguiente, versículo 14. Otro mandamiento, no andarás en pos de dioses ajenos. ¿Cuál es el Dios nuestro? Se llama Jehová. Si usted quiere cualquiera de las tres manifestaciones, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero no andemos en pos de dioses ajenos. Líder, es que yo también creo en San Bartolito de la Buena Suerte, ¿m? En la Santa Lobita Bendita. Es que líder, allá cerca de la comunidad donde viven mis padres, mis abuelos, hay un chamán que siempre nos hace una limpia con un cuy, con un huevo, con... No, no a dioses ajenos. ¿Por qué? Mire lo que dice. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Ojo, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Cuidado. Y otro mandamiento, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. No tentar al Señor. ¿Y cómo tiento al Señor financieramente? Cuando le digo, bueno, ¿sabes qué, Señor? Este mes no hay nada para ti. No, no. O sea, este mes no voy a guardar tus principios, tus preceptos, tus mandamientos. No, este mes no. Este mes es para mí. Lo que gané, completamente el 100% es para mí. Este mes no tengo ese 10% para Dios. Es que no me alcanza, es que esto, es que me cansé, es que lo que sea. Cuidado, no lo tientes. Además, Dios conoce mi corazón y me va a bendecir y a prosperar. No lo tientes, dice el Señor. Y mire lo que continúa. Guardad, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y escuche otro mandamiento. Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Si bien es cierto, todos somos cristianos y tenemos las promesas de Dios, algunos aún no han alcanzado la buena tierra, esa vida abundante. Y están algunos todavía por ahí luchando con uñas y dientes y preguntándose, pero ¿por qué Dios no me prospera? ¿Por qué? Y estamos en esa vida cristiana como la que tenía Pedro. Pedro pescaba y toda la noche estuvo trabajando y no había conseguido nada. Pero a Pedro le ocurrió algo. Cuando Jesús le dio una instrucción, dijo, en tu nombre echaré la red. Y en ese momento algo pasó. En ese momento algo cambió. Y de lo que toda la noche no había peces, ahora recogieron tal cantidad que su red se rompía. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que ahora empezó a vivir un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de vida con Dios. Y le cambió completamente. Y de eso se trata, familia. Entonces, aquí hay unos mandamientos, aquí hay unos decretos, unos estatutos, unas leyes que nosotros debemos cumplir y enseñar también esto a nuestros hijos. Así se enseña a caminar en la vida financiera. Enséñale lo que tú practicas o enséñale por lo menos lo que tú has aprendido. Y digo por lo menos porque alguno dirá,
Líder, yo sí he escuchado lo que usted enseña aquí o lo que dice la Biblia, pero no lo practico. Bueno, por lo menos enséñaselo a tus hijos. Y quiera Dios que ellos sí lo puedan practicar. Familia, vamos a orar. El Señor nos dé entendimiento y sabiduría en estos asuntos. Señor, en esta mañana pongo delante de ti este tiempo, esta enseñanza, y pido que tu Santo Espíritu la baje a nuestro corazón. Haz de nosotros unos buenos maestros para formar a nuestras generaciones, también en este aspecto financiero, según los principios eternos de tu palabra.